Bueno, esta es la tercera revisión del día de hoy, donde vamos a ver la prueba de funciones básicas para predecir el rendimiento en la lectura y la escritura. Como todas las pruebas que hemos estado viendo hasta el momento, pues es una prueba también infantil y bueno, se trabaja pues en este tipo de población, ¿sí? Específicamente esta prueba pues nos va a dar la posibilidad de observar al niño en la etapa preescritura y prelectura y predecir justamente pues su rendimiento. Entonces, la edad sí estimada en la que se trabaja pues es al ingreso al primer año básico, donde las edades fluctúan entre 5.5 años a 7.5 años. ¿Sí? Entonces, este es el rango de edad que trabaja esta prueba. Se puede aplicar al final también del último curso de educación prebásica o al comienzo del primer año básico. ¿Sí? Entonces es una prueba que tiene estas particularidades. Voy a mover este recuadrito. Ok. Pues, ¿qué evalúa la prueba como tal? La coordinación visomotora, ¿sí? Que, bueno, pertenece a la categoría de habilidades básicas para lo que es el rendimiento en la escritura, la discriminación auditiva, que pertenece a la categoría de habilidades básicas para el rendimiento en la lectura, y el lenguaje como funcionamiento general, ¿no? Para estos dos tipos grandes que serían escritura y lectura. Algunas condiciones que hay que tomar en cuenta al momento de aplicación es que pues la sala cuente con una buena iluminación, un espacio amplio para permitir sentar a los niños, asiento por medio. Esto en el caso obviamente de que trabajemos con un grupo mayor. La primera aplicación o las primeras aplicaciones por la dinámica de la prueba y para ponerla en práctica, pues se recomienda que sean individuales y pues cabe sí la posibilidad de trabajar con grupos. Las condiciones acústicas deben ser buenas, controlando por lo general pues los ruidos distractores externos. La disposición ideal de los niños es en semicírculos, si es que se va a trabajar obviamente con grupos de niños a 2 metros de distancia del examinador para poder mantener las mismas condiciones a todos los sujetos, especialmente pues en las pruebas de discriminación auditiva. ¿Sí? El factor de fatiga en la prueba se va a disminuir con un recreo, es decir, con una pausa después de la prueba de discriminación auditiva, donde se da un tiempito de al menos 10 minutos para que el niño descanse y vuelva a retomar la prueba. Como tal, pues la prueba es una prueba de digamos, de cuadernillo, ¿sí? Donde el principal material, pues, es un cuadernillo como tal para el niño y otros dos, en el caso de que se trabajara con grupos, uno para el examinador y otro para un ayudante. Y esta recomendación es importante en esta sección porque cuando se trabaja con grupos de niños es importante que haya una persona que esté controlando la actividad del niño y además que, por ejemplo, pues no se copien entre ellos, no vayan a conversar entre ellos y demás. Entonces, mientras el evaluador va dando las instrucciones, el ayudante pues va controlando los factores externos de interferencia. También se requiere de un lápiz, de pizarra y marcadores, si es posible, para poder dar las instrucciones, de la hoja de registro para el evaluador, claro, para el evaluador y un reloj o cronómetro para tomar algunos tiempos. En el ítem de discriminación auditiva es importante contar con material extra, tal cual está descrito ahí, es decir, una cajita de fósforos, no muy llena, pero que sí tenga un buen peso, un bolígrafo, preferentemente pues de plástico, estos tipo Bic, ¿verdad? Un botón de plástico, una llave suelta, una monedita, al menos de 50 centavos o un boliviano, un peine o un peine en este caso claro de plástico, un pequeño frasco de vidrio muy
muy chiquito, más o menos de unos 5 o 6 centímetros, y grueso para poder lanzarlo al piso, y una cucharilla de té. ¿Sí? Estos son los elementos de discriminación auditiva que corresponden al material para este ítem. La corrección de los ítems, ¿sí? Se efectúa de esta manera. Se anota un guión, ¿sí? Un guión si el ítem se omite, es decir, si es que el ítem no se toma dentro de la prueba. Se va a anotar un punto si el ítem está correcto y se anota 0 puntos si el ítem está incorrecto. Este es el cuadernillo, ¿sí? En el que el niño debe trabajar toda la prueba, ¿sí? Entonces necesitamos sentar al niño pues en un asiento cómodo donde los piecitos puedan alcanzar muy bien el suelo y la mesa esté a la altura de su cuerpo para poder trabajar cómodamente, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver simplemente cómo se ve el cuadernillo, ¿sí? Con los elementos que se van trabajando, ¿sí? Con instrucciones precisas que se trabajan en cada uno de los ítems. Las instrucciones como tal, obviamente, están derivadas en el manual de aplicación. Entonces aquí veremos algunas particularidades y algunas que yo les voy a ir comentando. ¿Ok? Hasta ahí es toda la prueba. Entonces me voy a volver un poquito para poder correlacionar con el cuadernillo y con el manual, ¿sí? El tipo de ejecución pues que se tiene que registrar. Entonces, en primera instancia se le otorga al niño este cuadernillo y se le pide al niño de forma individual o al grupo de niños, preferentemente deberían ser alrededor, si se va a trabajar en grupo, de unos 5 a 6 niños, no más, ¿sí? No más por el factor de distracción que podría ocasionar esto entre ellos y además porque son niños pequeños. En este caso, pues le entregamos el cuadernillo al niño y acá tenemos un primer dibujito. Voy a activar el puntero y el marcador. Eh, Precisamente este dibujito se pide a los niños que puedan pintarlo. Para esto se les da lápices de colores a los niños para que puedan pintar el dibujo como mejor les parezca, ¿sí? Entonces, se da este pequeño incentivo, esta pequeña motivación para que el niño sienta el cuadernillo como suyo, ¿sí? Es decir, que va a ser parte del trabajo que va a realizar en esta sesión, ¿sí? Entonces, a partir de que terminan pues de pintar este cuadrito, ¿sí? Empezamos a trabajar con los elementos que están al interior del mismo. Para ello vamos a recurrir al cuadernillo como tal, perdón, al manual. Y en el manual pues nos vamos a encontrar con las instrucciones necesarias para trabajar justamente este elemento, ¿sí? Entonces acá tenemos justamente estos, voy a reducir la letra para ir un poquito más rápido, ¿sí? Tenemos los elementos descritos, ¿no? Acerca de cómo se debe aplicar, ¿sí? Y qué es lo que se debe instruir en cada sección, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la subprueba 1, que corresponde a coordinación visomotora y que inicia con el ítem número 1. ¿Sí? El ítem número 1, donde pues se le dice al niño, este dibujo de arriba es un cuadrado y ahora pues tienes que hacer uno igual a este. ¿Sí? Entonces acá tenemos justamente ese elemento y el niño debe dibujar un cuadradito al lado. ¿Sí? Lo mismo pasa con el triángulo. Con el gato, pues completar la figura, ¿sí? Es decir, le vamos dando instrucción por instrucción, es decir, completa la oreja, ¿sí? La otra oreja y completa la otra parte del cuerpo del gatito. Hay niños que en alguna ocasión pues le ponen más bigotes, ¿no? Si es que quieren completar el dibujo y bueno, se deja que trabajen con eso. La siguiente sección pues está la unión de puntos, ¿sí? Equidistantes, donde se pide un trazo recto para unir los dos puntos,
¿sí? Entonces, todos estos elementos están dentro de lo que es el cuadernillo de instrucciones, ¿sí? Me voy a volver a la prueba. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Donde debo unir dos puntos con una línea vertical, en este caso con una línea diagonal. En esta ejecución, el niño solamente debe pintar el mismo número de puntitos que ve en la línea superior, ¿no? En este caso, 6 puntos negros en esta línea, ¿sí? Inferior. Y hacer lo mismo con esta línea vertical, donde encontramos 5 puntos que debe ejecutar el niño. Para esta sección le pedimos al niño que una, ¿sí? A través de una línea o que ayude al objeto a llegar a la meta. ¿Sí? En este caso le decimos mediante una línea necesito que ayudes a la pelota a entrar hacia el arco, ¿no? Entonces se va dando ese tipo de instrucción. En el caso de este dibujo, pues le pedimos al niño que pueda ayudar a la niña a llegar hasta donde está su amiguito, ¿sí? Entonces el niño debe trazar pues una línea ondulada. Para el círculo y la pera se pide al niño que rellene, ¿sí? Es decir, que pinte el círculo en su totalidad, ¿sí? Para esto no se le da lápices de colores y solo se trabaja con el lápiz negro. Entonces, en este caso, el niño debe pintar y rellenar, obviamente, esta figura sin salirse de las líneas. No se le dice que no se salga de las líneas, pero lo esperado es eso, ¿no? Para la pera, lo mismo. En este caso, acá vemos el trazado de una línea recta, ¿sí? Una línea como en montañita, donde el niño puede o debe ejecutar ese movimiento, y una línea curvada, ¿sí? Entonces el niño debe ejecutar ese tipo de movimiento. En este caso, en este recuadro donde estamos observando 3 figuras, vamos a pedir al niño que nos escuche con atención y vamos a recurrir al cuadernillo, ¿sí? Acá nos vamos a ir hasta abajito y vamos a empezar a trabajar con los ítems de discriminación auditiva, ¿sí? Entonces le decimos al niño que nos preste atención y que en esta hoja de trabajo empiece a marcar las palabras que yo le voy a decir. Por tanto, pues debe escuchar con mucha atención. Para esto podemos ejemplificar en la pizarra, ¿sí? Una serie de dibujos y ponerle una cruz encima al que corresponde, ¿no? Para que el niño entienda que debe marcar con una cruz el elemento que corresponde. Entonces, en este caso, por ejemplo, el ítem número 17 que dice casa, ¿no? Entonces, en este caso, se dice, pues, marca la siguiente palabra o la que creas tú que se parece o que es la palabra que te estoy diciendo. Entonces, le pedimos que marque casa, ¿sí? Con una crucecita. A continuación, debe marcar la gallina, ¿sí? A continuación, debe marcar la pelota, ¿sí? Con una X, el bolsón y la manzana, ¿sí? La manzana. Entonces, solamente es esta ejecución, ¿sí? Una casa, la gallina, la pelota, el bolsón y la manzana. Ok. En la siguiente línea, sí, voy a trabajar con lo que vienen a ser algunos elementos tales como los que vemos acá, ¿sí? En este caso ya estoy en el ítem número 22, donde se muestra en esta línea la continuación de la anterior tarea, ¿no? Necesito que marques la palabra cama, ¿no? Entonces, en este caso, marca la palabra cama, luego oveja, luego llave, luego caña, ¿sí? Y luego rata, ¿sí? Me voy a volver un ratito para hacer esa ejecución, ¿sí? Perdón, no puedo rayar muy bien, pero es esta la ejecución que debe realizar el niño, ¿sí? Y a partir de lo que es, perdón, ay, ya me pasé. A partir de lo que es el ítem 27, ¿sí? Empieza la tarea de discriminación auditiva, pero con sonidos,
¿sí? En este caso voy a trabajar con los elementos de discriminación auditiva, como son la cajetilla de cigarrillo, perdón, la cajita de fósforos, el bolígrafo, ¿sí? El botón, la llave, la moneda y ya, ¿verdad? Creo que eran todos los ítems. A ver, vamos a revisar. Ok, entonces a partir del ítem 27 empiezo con esta actuación. Para ello debo situarme detrás del niño sin que tenga acceso a verme. Y le voy a decir que a continuación voy a dejar caer al piso algunos elementos y necesito que reconozca el sonido y que marque en la hojita el sonido que cree que corresponde a qué objeto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dejo caer la caja de fósforos y le pido que marque pues lo que acaba de escuchar, ¿sí? ¿Qué cayó al piso en ese momento? ¿Sí? Entonces voy con la caja de fósforos y así sucesivamente dejo caer todos los objetos uno por uno, esperando que el niño termine de ejecutar las cruces sobre los objetos y posterior a ello pues voy a culminar en el ítem 34, ¿no? Dejando caer una cucharilla de té. ¿Sí? Entonces acá tengo la cajita de fósforos, tengo el bolígrafo, tengo el botón, tengo la llave, tengo la moneda, ¿sí? En la siguiente tengo la peineta o el peine, tenía el frasquito de vidrio y la cucharilla de té, ¿sí? En ese caso son todos los ítems auditivos. Volviéndome al manual, bueno, continuando con lo que debe hacer el niño, pues en este caso le voy a decir a continuación vamos a trabajar con lo siguiente. Necesito que escuches esta palabra. Avión, ¿sí? Avión. Le pedimos al niño que repite avión. Entonces, cuando el niño repita avión, le voy a pedir que en la línea de abajo ubique todas las palabras que inician con el mismo sonido que avión, ¿sí? Haciendo énfasis en la A, ¿sí? Por tanto, pues el niño deberá marcar el auto, porque inicia con A, y el anillo, que también inicia con A, ¿sí? En este caso, acá tengo otro grupo de figuras, pero no tengo la figura inicial, pero lo que dicta el manual es que se le diga al niño, marca todas las figuras que están en esta línea que inicien con la palabra pelo, pelo. ¿Sí? Entonces se dice el primero, el examinador dice la palabra, luego posteriormente la repite el niño y acá pues obviamente con el mismo sonido hago énfasis en la P y le digo con pelo, ¿sí? Entonces, pelota y pie, ¿sí? En este caso por la P. Para pato y león voy a trabajar con los sonidos finales. Entonces le voy a decir, repite la palabra pato, pato, ¿sí? Entonces le digo, fíjate que esta palabra pato, ¿sí? Pato termina con to, ¿sí? Pato. Entonces necesito que ubiques aquí abajo cuáles elementos terminan con el mismo sonido, ¿sí? Pato, ¿sí? Entonces voy comprobando gato, ¿sí? Termina con teo y moto, que también termina con teo, ¿sí? Lo mismo pasa con león, ¿sí? León voy a trabajar con los sonidos finales, en este caso ON, ¿no? Haciendo énfasis en el último sonido que sería león, ¿sí? Entonces de esa forma incentivamos al niño para que entienda esa condición. Entonces león, pues corazón, ¿sí? Limón, y avión, ¿sí? Entonces, si me fijo en el manual, si me voy al manual, ¿sí? Voy a ver que justamente se trabaja esta situación, ¿sí? Entonces, con león, por ejemplo, se trabaja esta terminación, ¿sí? Voy a irme un momento al otro manual, ¿sí? Que tenemos, donde vamos a revisar esa misma condición y aquí
aquí nos dice en este segundo manual cómo debo o qué debo esperar de respuesta del niño. ¿Sí? Entonces, a ver, un momento. Déjenme nada más ubicar dónde está este ítem. Aquí está. Sí, entonces, por ejemplo, si el niño contesta acá corazón, limón y avión, solo si contesta estas tres preguntas, estas tres respuestas, si hace esas tres ejecuciones, solo así este ítem vale un punto. ¿Sí? Solo así. Por otro lado, por ejemplo, si contestar alguna otra alternativa errónea, como por ejemplo el caracol, ¿sí? Que no tiene terminación ON, pues en ese caso se le otorga 0 puntos. Pero además, si contesta una o dos alternativas correctas, pero no las tres, no se le da puntaje. ¿Sí? Es decir, se le pone pues 0 nuevamente. ¿Sí? No se le da puntaje. Entonces, tiene que cumplir con las tres ejecuciones que acabamos de ver. ¿Sí? León coincide con corazón, limón y avión. ¿Sí? Entonces, porque terminan las tres en on. ¿Sí? De otra forma, no se le atribuye el punto. Lo mismo para los otros ítems previos, ¿sí? Debe cumplir con toda la totalidad misma. Entonces hay que estar atentos a este cuadernillo y a este otro, ¿sí? A los dos para poder ejecutar eso. Bueno, me voy con la siguiente. Mm, Y en este caso, pues se trabaja nuevamente con lo que es reconocimientos, pero a raíz de lo que va a ser la extensión de la palabra, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con estos tres primeros elementos y luego con estos tres siguientes, ¿sí? Acá, por ejemplo, se le dice, escúchame con atención y me vas a decir cuál de las siguientes tres palabras es la más larga, si no me equivoco. Voy a volver al manual para no equivocarme. Ok, sí, es con la primera sección es con las palabras largas, ¿sí? Entonces le voy a decir cuál de las siguientes palabras es la más larga, ¿sí? La que se escucha que tiene más tiempo de sonido, ¿sí? Por ejemplo, sol, perro, pájaro, ¿sí? Entonces, pues evidentemente la palabra que tiene mucho más tiempo de sonido es pájaro. La siguiente, pues gato, cuchara, tren, ¿sí? Pues cuchara, ¿sí? La siguiente, elefante, luna, mano. En este caso, pues elefante sería la más larga, ¿sí? En las tres subsiguientes, pues voy a trabajar más bien con las palabras más cortitas, es decir, los sonidos más cortos, ¿sí? Entonces, en este caso, le digo al niño, te voy a leer la serie de palabras y tú me dices cuál suena más corto, ¿sí? ¿Qué sonido es más corto? Entonces, en este caso, se le dice reloj, manzana, tren, ¿sí? Entonces, tren. Uña, bolígrafo, bolso, ¿sí? Uña, ¿ok? Finalmente, pues, paraguas, flor, vestido, ¿sí? Entonces, flor, ¿sí? Entonces, nuevamente recurro, estas son palabras largas y estas son palabras cortas, ¿ok? Bueno, en esta siguiente sección, nuevamente me voy al manual y le voy a decir al niño, marca el dibujo que crees que corresponde a la palabra que te estoy leyendo, ¿sí? O a lo que te voy a ir diciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, se da la primera instrucción y se le dice, ¿dónde está el cohete? ¿Sí? Marca el cohete. Entonces, cohete. En esta siguiente sección se le pide y se le dice, marca el dibujo que corresponde a un zapato viejo, ¿sí? Zapato viejo, ¿sí? En la siguiente línea, marca el dibujo donde hay un pájaro sobre el árbol, ¿sí? Sobre el árbol o encima del árbol o arriba del árbol. En la siguiente línea, pues le digo, marca donde está un cartero entregando un sobre o entregando una carta, ¿sí? Entonces, pues esa es la ejecución.
Para esta sección sí debo trabajar con algunos elementos específicos que corresponden a categorías, ¿no? Eh, en esta primera, sí, le digo, vas a completar marcando el dibujo, sí, que completa la oración que te voy a leer. Entonces, la oración es, el gato se come al, entonces hay que hacer énfasis en esa última palabra como para que el niño responda mediante el dibujo, ¿sí? Entonces, nuevamente, el gato se come al, y espero que el niño pues marque al ratón, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando llueve utilizamos un, ¿sí? Cuando llueve utilizamos un paraguas, ¿sí? Cuando vamos a la tienda a comprar dulces, pagas con, ¿no? Dinero, ¿ok? Entonces, ese es el tipo eh, de instrucción que se da en esta sección. Acá en el caso, en esta línea, pues vamos a trabajar con estos elementos y se le pide al niño y se le dice, señálame o marca con una X, puedes marcar más de un elemento o más de un objeto, aquellos elementos con los cuales se cocina, ¿sí? Con los cuales se cocina. Entonces, pues el sartén y la ollita tendrían que ser los marcados, ¿sí? En la siguiente sección, pues le digo, márcame en esta línea los elementos que sirven para vestirnos, para vestirnos. Entonces, en este caso, pues todos los elementos de ropa son los que espero que marque el niño. En el siguiente le digo, márcame todos los elementos que sirven para escribir, ¿sí? Para escribir. Espero que marque este y el cuaderno, ¿sí? En esta siguiente línea le digo, muéstrame o marca, ¿sí? Con una X, donde se encuentra un elemento que sirve para transportarse y que tiene dos ruedas, ¿sí? Dos ruedas. Entonces hay que hacer énfasis en lo de dos ruedas porque probablemente el niño piense que este es el elemento correcto porque se ven dos ruedas, ¿no? Pero bueno, sabemos que un poco de pensamiento abstracto, pues el auto como tal, pues tiene cuatro ruedas, ¿no? Pero en este caso, pues el ítem correcto es este. En este caso, en esta línea, le pido al niño que trabaje y que me diga o marque, en este caso, el elemento que sirve para poder comer, ¿sí? Entonces, bueno, es un tenedor. Acá finalmente le doy otra pauta de oraciones y le digo, es una pauta como de refranes y se le dice, completa la siguiente oración marcando el dibujo que corresponde. Vas tan lento como una, ¿sí? Vas tan lento como una tortuga, ¿no? Entonces hay esa asociación entre lentitud y tortuga. Y acá finalmente se le dice, eres tan buen estudiante que tienes un libro, ¿ok? Entonces esa es toda la ejecución. Fíjense que hay que trabajar pues con ese tipo de elementos. Aquí ya no les marqué, pero bueno, es lo que habíamos determinado para todo el trabajo, ¿sí? La hoja de aplicación es sumamente sencilla, ¿no? La hoja de aplicación trae datos de escuela, fecha, ya saben todos lo que se anota pues en esta sección y esta es la sección que nos interesa, ¿sí? Que es la de calificación. ¿Sí? En este caso, pues se trabajan con los subtest de coordinación visomotora, discriminación auditiva y lenguaje. Se debe anotar, ¿sí? Para el test, la hora, para cada uno de los tests, la hora de comienzo y la hora de término, ¿sí? Y el tiempo total que se ha tomado toda la prueba. Y algunas observaciones al respecto, por ejemplo, de la ejecución del niño durante el trabajo. Esta hojita es la de vaciado de datos, donde vamos a trabajar con los puntajes en bruto, ¿sí? Los puntajes en bruto para coordinación visomotora, discriminación auditiva, lenguaje y para el puntaje total, ¿no? Entonces tenemos los puntajes en bruto que debemos llevarlos nada más a puntajes percentiles, ¿sí?
y a partir de ello determinar todo lo que es el perfil, ¿sí? En este caso, primero vamos a trabajar con estos elementos, ¿sí? De puntaje y de percentiles. Para ello, pues recurro a las tablas que están en el manual. Creo que le saqué unas mejores tablas acá. Voy a ver, aquí están. Entonces acá trabajo con las normas de percentiles por subtest y el test total. Hay que prestar atención a estas instrucciones, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a trabajar en primera instancia con las normas de percentiles para el subtest de coordinación visomotora. ¿Sí? Entonces, acá al extremo izquierdo tengo los puntajes, ¿sí? Que probablemente pudiera sacar el niño y la transformación en percentiles, ¿no? Entonces, pónganse que tiene pues un puntaje de 10, pues el percentil corresponde a 65, ¿sí? Eh, y lo que hago pues es anotarlo acá, ¿sí? Para coordinación visomotora, que es el primer puntaje, pues lo anoto en esta sección, ¿sí? Lo mismo hago, bueno, ya tengo la posibilidad de hacer puntaje y percentiles. Lo mismo hago con discriminación auditiva y con lenguaje. ¿Sí? Entonces me voy a la tablita. Aquí tengo normas de percentil para el subtest de lenguaje. ¿Sí? Y por tanto, pues tengo nuevamente los puntajes y sus percentiles. ¿Sí? En este caso, pues tengo, no sé, el percentil, perdón, el puntaje 8, ¿sí? Durante el desarrollo de la prueba y el percentil que le corresponde, pues 27 puntos. ¿Sí? Entonces eso lo anoto en lo que continúa, que es lenguaje. ¿Sí? No me quiero saltar este. Bueno, posteriormente trabajo con los percentiles de discriminación auditiva. ¿Sí? Discriminación auditiva. Y aquí, pues un poquito la tabla está un poco más larga. Voy a mover este cuadrito. Ok, tengo el perfil del subtest de discriminación auditiva, ¿sí? Y en este caso, pues tengo los puntajes nuevamente, más sus percentiles, ¿sí? Pónganse que el niño haya sacado 20 puntos y en bruto, ¿sí? Y el percentil, pues corresponde a 90, ¿sí? Para el caso de funciones básicas, que es en este caso, esta es la totalidad de la prueba, ¿sí? Voy a revisar los puntajes obtenidos que van, fíjense, de 0 puntos a 58. Entonces, pónganse que el niño haya obtenido 44 y el percentil, pues, 93. ¿Sí? Entonces, solamente lo que hago es llevar esos datos a esta sección, ¿sí? A esta sección. Posterior a ello, pues, debo hacer la interpretación del percentil, ¿sí? En cuanto a lo que corresponde un bajo porcentaje, es decir, lo que se encuentra por debajo, ¿sí? Por debajo en porcentaje respecto a lo que corresponde a percentil y lo que se encuentra sobre el porcentaje en cuanto a percentiles, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera un percentil, voy a cambiar a, creo que aquí hay una pluma, ok. Si, por ejemplo, yo tuviera un percentil para coordinación visomotora de 97 puntos, ¿sí? Voy a tratar de dibujar, ¿sí? Tengo un percentil de 97. Debo decir que por debajo de 97, ¿sí? En coordinación visomotora, pues se encuentra el 96%. ¿Sí? De los sujetos. Y por encima, ¿sí? Tengo 3, ¿sí? 3%. Hoy no puedo hacer un 3. Ok, 3%, ¿sí? Por encima del percentil 97, ¿sí? Me voy a ir a discriminación auditiva, ¿sí? Pónganse que el sujeto haya obtenido 99, ¿sí? De percentil. Entonces tengo 99. Discriminación auditiva.
Entonces, por debajo del percentil 99, pues tengo 98%. Uy, no puedo dibujarlo. Bueno, 98%. Y por encima, pues tengo solamente un 1%. ¿Sí? Esto quiere decir que por encima de lo que obtengo respecto a este sujeto, el 1% del resto de sujetos de la misma edad, pues se encuentra por encima de este mi sujeto, ¿sí? Mientras que el 95% pues rinde por debajo de lo que mi sujeto rinde, ¿sí? Lo mismo para lenguaje y lo mismo para puntaje total de la prueba de funciones básicas. ¿Sí? Entonces solamente se hace eso, anotar esos elementos según el percentil que se haya obtenido. ¿Sí? La predicción a partir de las tablas, ¿sí? En este caso voy a volver a mudar a lo que es el resaltador. Entonces, la predicción a partir de las tablas, ¿sí? Se hacen respecto a las expectativas para el primer año básico y para el segundo año básico, ¿sí? Entonces, dependiendo de en qué grupo pues se encuentre mi niño, pues trabajo con estos elementos, ¿sí? Pero voy a trabajar con la totalidad, ¿sí? De los mismos para poder observar, ¿sí? Por ejemplo, la predicción a partir de lo que obtiene mi niño, ¿sí? Y las expectativas para su primer año de escuela, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, en este caso voy a trabajar con el área de lectura y escritura. Y lo mismo voy a poder predecir qué le va a pasar pues durante su segundo año, tanto en lectura como en escritura, ¿sí? Entonces, en este caso, pues voy a trabajar con las tablas de probabilidades y solamente tengo que fijarme, pues primero trabajar con lectura y con los tres subtests y además del test total, ¿no? Tengo el subtest de coordinación visomotora, el de discriminación auditiva, el de lenguaje y el total, ¿sí? Y aquí tengo los puntajes obtenidos en la prueba que ya vienen derivados de estos puntajes en bruto, es decir, desde acá voy a trasladar pues acá, ¿sí? Desde aquí acá, ahí hago malas líneas, desde aquí acá y desde acá al puntaje total, ¿sí? Entonces, en este caso, pues solamente traslado los puntajes, bueno, no en este recuadro de bien, pero traslado los puntajes y voy a predecir cómo le va a ir durante el primer año básico en cuanto a lectura, ¿sí? Entonces, no sé, pónganse que el niño pues obtuvo un puntaje entre 9 y 12 puntos para el área de coordinación visomotora. Que no se olviden que esta área, por ejemplo, era básica para lo que significa escritura, ¿verdad? Voy a volver. Voy a volver. Ok. Entonces, en este caso, sí, propiamente voy a trabajar con este puntaje como nada más como ejemplo, sí, entonces pónganse que el niño obtiene entre 9 y 12 puntos, entonces lo único que tengo que hacer es observar cómo va a rendir durante su primer año en lectura, sí, respecto a coordinación visomotora. Entonces, tengo 67, 22 y 11. Es decir, que parece ser, sí, que con este puntaje este niño va a rendir de buena manera en cuanto a coordinación visomotora como una de las habilidades para lectura. ¿Sí? Entonces me voy a volver y es lo que anoto acá, esa numeración que acabo de ver en la tablita, que es de 67, 22 y 11, pues la anoto acá, ¿sí? 67, 22 y 11 puntos, ¿sí? Lo mismo hago con discriminación auditiva, donde probablemente pues tengo otro tipo de puntaje, ¿sí? Pónganse 15 a 21 puntos, entonces marco pues esta línea de bueno, regular y deficiente, ¿sí? Solamente llevo estos datitos a la tabla de protocolo, ¿sí? Estos datos los llevo pues a a esta sección, ¿sí? Lo mismo para lenguaje, ¿sí? Y lo mismo para el total de la prueba.
Esto está circunscrito al primer año básico, ¿sí? Después de la evaluación, ¿no? Como forma de predicción. Lo siguiente pues será el primer año de escritura, la predicción para escritura y con las mismas subpruebas, ¿sí? Entonces, lo que se trata de observar es cómo va a rendir este niño. Por ejemplo, fíjense que en algunos casos el puntaje es mayor en el área de deficiente. Entonces, eso quiere decir que ese niño pues puede ser muy deficiente durante ese año. Por ejemplo, si este niño obtuviera 0 a 4 puntos, ¿sí? Fíjense cómo se invierte la norma, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, pues este niño tendrá más bien una predicción muy mala, ¿sí? O deficiente respecto a lo que compete a la coordinación visomotora para el área de escritura, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención a cómo se van invirtiendo las tendencias, ¿sí? Obviamente, cuando el puntaje es más bajo, la tendencia de deficiencia es mucho más probable, ¿no? Mucho más probable. Entonces hay que observar nada más estos puntajes y llevarlos a la tabla general, ¿sí? Lo mismo pasa con las expectativas para el segundo año, ¿sí? Las expectativas para el segundo año traen sus propias tablitas, entonces hay que trabajar con las tablas de segundo año. Acá para lectura y la siguiente para escritura, ¿sí? Con cada una nuevamente de las subpruebas que se trabajan. ¿Ok? Bueno, finalmente, pues, ay, perdón, antes de pasar a eso, pues me voy a volver nuevamente a la tabla, ¿sí? Y ya teniendo todos esos datos, finalmente voy a hacer lo que es la redacción de los resultados, ¿sí? A partir de los resultados de percentiles y las tablas de expectativas, ¿no? Entonces se sugieren acá las siguientes indicaciones. Entonces voy a escribir, pues, lo que compete a cada una de las eh, condiciones que acabo de observar en todo el desarrollo para el primer y segundo año, ¿sí? Finalmente, pues voy a firmar mi informe, ¿sí? Entonces, eso es todo en cuanto a la prueba de funciones básicas. No es muy compleja y las tablas son fáciles de entender, ¿sí? Son muy facilitas de entender. Estos dos últimos enlaces se los he adherido ahí al, al, a las diapositivas, pero los voy a subir también a la plataforma para que puedan ver el modo de aplicación, ¿sí? De dos casitos de niñas a las que se les aplica la prueba, ¿sí? Entonces, para tal vez recordar un poco cómo se aplica o si hay algunas instrucciones que no han quedado claras, pues se puede revisar estos dos videos.